de Éxodo, capítulo 26 de Éxodo. Vamos nuevamente a leer este versículo. Vamos a leer el verso 1. Gloria al Señor para siempre. Éxodo capítulo 26, versículo 1. Ahí hay un título que dice, ¿cómo dice? El tabernáculo. Dice el verso 1: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Hasta ahí. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos permite una vez más podernos presentar delante de ti y poder hablar tu palabra, enseñar de ella. Te pedimos que en esta mañana nos bendiga, Señor, la enseñanza que deseo compartir con la iglesia. Tú me des la sabiduría, la ciencia, que cada uno de nosotros podamos ser grandemente bendecidos a través de lo que habla ella, de lo que dice ella, Señor. Permíteme poder transmitir al pueblo una enseñanza de bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Colóquese cómodo, hermano. En aquella oportunidad que estuvimos hablando acerca del tabernáculo, decíamos que en la Biblia hay muchas cosas que nosotros las leemos, pero que las desconocemos, no las entendemos, porque tienen muchas figuras, tienen mucho simbolismo. Amén, amados. Y yo creo que no solamente a mí me ha pasado, yo creo que a usted también le ha pasado que ha leído cosas y uno las lee, pero no las comprende, no entendemos. ¿Cierto, hermanos? El tabernáculo es aquel templo que el Señor le dijo a Moisés que construyera en el desierto, y obviamente no lo hizo construir solamente por construirlo. Como hablábamos en aquella oportunidad, el tabernáculo fue hecho con un propósito, y cada parte, cada pieza de esa casa, algunos la llaman la casa de oro. Me gustaría que me colocaran algunas imágenes de lo que vimos la vez pasada, por ejemplo, del altar, bueno, de más que todo de lo que fue la primera parte, colocaran allí. Cada parte de ese lugar tiene una representación importante y está hablando mucho acerca de Cristo. El Antiguo Testamento, hermanos, no habla abiertamente de Jesucristo. Hay unos pasajes de pronto que son claros, pero abiertamente no es mucho. Sin embargo, el tabernáculo está saturado del simbolismo de lo que representando a la persona de Jesucristo. Por eso usted al leer el Antiguo Testamento, uno siempre encuentra, dependiendo la versión de la Biblia que uno utilice, pues siempre se habla, por ejemplo, si usted va a una versión católica, habla del Señor, el Señor. La versión hebrea habla de Jehová. Usted encuentra esa palabra como Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Jehová siempre usa esa palabra. Hay unos pocos textos que hablan de Jesucristo. Sin embargo, repito, el tabernáculo está hablando de la persona de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y mirábamos ahí, ¿verdad?, que fue una tienda, una casa que se construyó en medio, digámoslo, de la ciudad, porque Israel, aunque era un pueblo nómada,
que no tenía estabilidad en el desierto, era una ciudad andante. Amén. Porque se dice que eran más de 2 millones de personas. Y si hoy se le llama ciudad a un pueblo como Neiva, que tiene apenas como 600,000 habitantes, entonces imaginémonos 2 millones de personas. Eso era casi como un poquito menos que Medellín. Medellín se dice que son como unos 3 millones de habitantes. Entonces era bastante grande. Amén. Y en medio de esa ciudad obviamente eran tiendas de campaña. En medio de esa población, el Señor le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo. Y en el culto pasado mirábamos de lo que era el atrio, ¿verdad? Mirábamos el atrio, digamos, esa hacia parte, pero dentro de ello se construyó la casa de oro. Algunos lo llaman la casa de oro. Hablábamos de las cortinas, hablábamos de las columnas, lo que representaban, de qué estaban hechos, ¿verdad? Y miramos también en aquella oportunidad, alcanzamos a hablar del altar de bronce, que eran algunos de los objetos entre la puerta de entrada principal al atrio y el tabernáculo. Habían 2 objetos. Uno, el altar del holocausto. Ahí miramos algunas imágenes donde se ofrecían los sacrificios en ese lugar. Y luego más adelante se encontraba la fuente de bronce. Usted ha leído eso, ¿verdad? Tal vez usted ha leído y han encontrado eso. Algunas Biblias de estudio de pronto tratan de mostrar, por ejemplo, la Biblia Plenitud. ¿Cuántos tienen la Biblia Plenitud? Esa Biblia, como es de estudio, ella muestra algunas imágenes y eso le ayuda a uno bastante para la comprensión de esa parte, la Biblia Plenitud. Otras no hablan mucho. Esa me gusta mucho porque tiene algunas gráficas que muestran cómo era cada objeto. Y ahí encontramos en esa gráfica que usted observa el altar de bronce. Entonces, antes de entrar al tabernáculo, después del altar de bronce, el objeto que se encontraba era la fuente de bronce, un recipiente grande lleno de agua, donde el sacerdote se lavaba los pies y las manos. Gloria al nombre del Señor. Primero, el altar, el lugar de sacrificio donde había sangre que representaba el sacrificio de Cristo, donde los pecados eran perdonados. Entonces vemos esa parte. El sacerdote ofrecía el sacrificio, la sangre era rociada, la carne era quemada, y bueno, era lo que, dependiendo el animal que ofrecieran, porque este animal tenía unas características, tenía que ser sano. No podían llevarle al Señor cualquier animal, tenía que ser un animal perfecto. Perfecto. Ese animal, ese cordero, no tenía que tener ninguna cicatriz, ni le podía faltar ningún miembro. No tenía que tener ni un solo defecto, tenía que ser un animal totalmente sano. Y si el que lo llevaba para ofrecerlo y el sacerdote lo ofrecía y era de esas características, entonces ese sacrificio era aceptado por Dios, y según la fe, los pecados de quien lo llevaba era perdonado.
Gloria al nombre del Señor. Amén, amados. Entonces ahí se ofrecía ese sacrificio y era rumbo, o sea, el sacerdote se encaminaba al lugar santo. Escuche esto, el sacerdote se encaminaba al lugar santo. Entonces, antes de entrar al lugar santo, él ofrecía el sacrificio. Pero luego se encontraba con la fuente de bronce. Ahí el sacerdote tenía que lavarse los pies y las manos. Gloria al nombre del Señor. Iba, obviamente, como ya había ofrecido el sacrificio, era lógico que al sacrificar el cordero, todo esto, su ropa se mancharía, él cambiaría sus ropas, pero como estaban en un desierto, el polvo, el sudor haría que sus pies se ensuciaran, sus manos también se enmugraran. Entonces tenía que ir a la fuente de bronce para purificarse, para luego entrar, pasar la cortina y entrar al lugar santo. Cristo vive para siempre. Escúcheme en esto. La fuente representa lugar de purificación. Aleluya. Los sacerdotes, ya lo dije, con el trajín del día se ensuciaban los pies, las manos, y antes de entrar al santuario debían lavarse y purificarse. No podían entrar allá sucios, porque era un lugar santo. Amén, amados. Así mismo nos sucede a nosotros. Nosotros debemos purificarnos, y la fuente de purificación representa la palabra de Dios, que al ser predicada descubre nuestro corazón y nos confronta frente a la santidad de Dios. ¿Te recuerdan que en alguna oportunidad el Señor Jesucristo, en el Santo Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 3, dijo: vosotros estáis limpios por la palabra? O sea, porque la palabra, al ser predicada, es de la manera como usted y yo somos descubiertos, ¿verdad, hermanos? Y la palabra nos pone frente a Dios. Aleluya. Eso nos ha pasado y nos pasará muchas veces, porque la palabra es la inspiración de Dios, y a través de ella Dios nos va a hablar, y ella va a descubrir lo interno de nuestro corazón y nos va a colocar frente a la santidad de Dios. Ella nos confronta, ¿verdad, hermanos? Y somos purificados a través de la palabra, porque ella nos descubre. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas, nomás las hemos pensado, y vamos al culto y Dios usa al predicador y es como si le hubieran dicho que nosotros estuvimos maquinando ciertas cosas, porque Dios, que conoce, nos las saca, ¿verdad, hermanos? Y eso nos ha pasado a todos y nos pasará. Y esto es bueno, porque quiere decir que Dios aún nos sigue amando, que aún Él sigue contando con nosotros, porque triste fuera que ya Dios no nos hablara. Triste fuera que pasara el tiempo, pasaran los días, los meses, y Dios no nos hablara. Ahora, permítame decirles algo, hermano, que a veces nosotros, y espero que me entiendan esto, porque lo he dicho y a mí me han malinterpretado. Y es que nosotros a veces nos hemos acostumbrado a la profecía. A mí me gusta la profecía. ¿A cuánto le gusta la profecía aquí? Sí, nos gusta la profecía. Pero nunca la profecía dada por una persona está por encima de la palabra. Nunca.
Nunca, nunca. Y a mí me han cuestionado, yo me he dado cuenta que me han cuestionado porque ya veces lo he dicho, porque es que la profecía tiene que sujetarse a la palabra. Es más, la profecía, nosotros tenemos todo el derecho de probarla si va de acuerdo a la Biblia o no. Amén, hermanos. Y a veces decimos, Dios me habló porque hubo profecía. Pero si no hay profecía, Dios no habló. Y nos resulta de que la palabra siempre nos va a hablar, siempre nos habla a nosotros. Es más, el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, porque esta no se equivoca. Una persona que Dios usa en profecía se puede equivocar. Y se han equivocado al darle una profecía a alguien, porque hay varias clases de profecías. Hay varias clases de profecías. Y no es que uno no crea. Dicen, es que el pastor no cree en la profecía. No, no es que no crea. Lo que pasa es que uno observa cuando la profecía es de Dios. O sea, uno aprende a conocer cuando las cosas son de Dios y cuando no son de Dios. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hay varias clases de profecía. Y hay personas que por el don de profecía, como tienen el don, porque es un don, es algo que Dios ha colocado en la persona. En algún momento Dios puede tocarle y sentirse el ministrado, y él en su emoción puede decidir dar una profecía a alguien que no es de Dios, que se llama la profecía de la carne, del espíritu humano. Y no me refiero a una profecía diabólica, no, a lo que el espíritu humano. ¿Me hago entender? Es como cuando una persona en un momento de gloria, de bendición, que la presencia de Dios está ahí y siente, bueno, de acuerdo a la experiencia, porque Dios trata con cada persona de diferentes maneras, ¿cierto? Unos dicen, yo he sentido el fuego, otros dicen, yo he sentido como un corrientazo, etcétera. Entonces una persona en un momento de esos siente como esa bendición y no se controlan, y usted mira que a veces salen y hacen como desorden. ¿Sí? Amén, hermano, usted me entienden, ¿no? Y por ejemplo comienzan a tumbar sillas, pisan y forman como un alboroto. Y no es porque sea algo de la carne, no. Están sintiendo la presencia de Dios, pero ellos como tal no se controlan. Y resulta de que el Espíritu Santo, Él se somete. Él se somete. Él no es un Dios de desorden. Entonces una persona igual que tiene el don de profecía puede sentir y de pronto como dice, voy a dar una profecía a alguien y llena a esa persona de ciertas esperanzas, de ciertas ilusiones, pero como no es de Dios, nunca se va a cumplir. ¿Me hago entender, verdad? ¿Me hago entender, verdad? O sea, ahorita no salgan, es que el pastor no cree en la profecía. No, yo sí creo. De hecho, Dios me ha hablado profecías que se han cumplido, pero uno tiene que tener esa parte de comprender. Amén, hermanos. Cristo vive. Entonces, Dios siempre nos va a hablar por la palabra. Dios siempre a usted y a mí nos va a hablar. Aleluya. Y nos va a descubrir y nos va a motivar, porque la palabra de Dios tiene, como la profecía tiene, esas tres características, que es consolar, que es exhortar. ¿Y cuál es la otra? Fortalecer, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios también cumple todos esos requisitos, que nos levanta, nos consuela, nos fortalece, nos anima. Es una gran bendición. Cristo vive para siempre. Entonces, a través de la palabra es que somos purificados. Ahora, permítanme decirles algo. Voy a tomar un ejemplo. Voy a tomar. Entonces, retrocediendo otra vez entre el que profetiza y la palabra. Entonces, digamos, hay alguien que vive en fornicación.
Entonces, para la persona creer que Dios le habló, entonces porque usó al profeta y le dijo, estás en fornicación. Entonces, ay, Dios me habló. Pero si la palabra continuamente nos vive hablando, por ejemplo, el fornicario no hereda el reino de los cielos. ¿Me hago entender, hermanos? O sea, dice la palabra, el fornicario no entrará al reino de los cielos. El pastor o el líder de la congregación puede usar ese término en muchas predicaciones, pero como no lo dice acompañado de lenguas, el que está en fornicación dice no. Pero si alguien habla en lenguas, si se le acerca y le pone la mano y le dice, estás en fornicación, entonces, uy, ahí sí cree. Nos hemos mal enseñado, porque Dios ha estado hablando. Y cada vez que usted y yo vayamos a la Biblia y encontremos esos textos, pues nos van a confrontar. Y no solamente la fornicación, la mentira o cualquier cosa que nosotros estemos haciendo mal. La palabra nos va a confrontar. Pero entonces lloramos, ¿verdad? Lloramos y nos postramos el día que alguien se nos acercó y a través de lenguas y unas palabras nos dijo, hijo, hija, no hagas esto. Entonces eso es lo que nos compunge. Pero deberíamos arrepentirnos y redarguirnos cada vez que oímos la palabra de Dios, y más cuando sabemos que nos está hablando a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuánto le damos la gloria? Dios siempre nos está hablando. Entonces la palabra, esa fuente, estaba representando esa parte, o representa la palabra de Dios, que es a través de ella que somos purificados. Ya el sacrificio está hecho, que está representando también el arrepentimiento y la conversión de cada uno de nosotros. Pero así como el sacerdote en su diario, en el trajín diario, se ensuciaban sus vestidos, sus manos, sus pies, y antes de entrar al lugar santo necesitaban pasar por la fuente. ¿Me hago entender? Para lavarse, para purificarse. Así mismo nosotros necesitamos purificarnos. Antes, para poder entrar al lugar santo, necesitamos ser purificados por la palabra. Porque en el trajín diario en el cual vivimos, también nos ensuciamos. En el trajín diario, también nuestras vestiduras se pueden manchar, como ya lo estamos diciendo. Amén. Y entonces necesitamos, cuando venimos al culto, venimos, hermano, a oír la palabra. Es ella que es como agua, ¿verdad? Que nos limpia. Es como agua que nos purifica. Al oír la palabra, entonces nosotros, Dios nos descubre que hay cosas en nuestro corazón que tal vez dijimos algo, que tal vez tenemos en mente algo, que tenemos planeado algo que no está bien, y Dios en su misericordia nos dice, nos descubre. Entonces necesitamos purificarnos. Cristo vive para siempre. Entonces hasta ahí, amén, estamos en el atrio. Ahí apenas estamos en el atrio. Recuerde que eran dos objetos: el altar del sacrificio y la fuente de bronce. Ahora vamos a construir la casa. Vamos a construir la casa de oro, el tabernáculo. Voy a pedirle al hermano que me coloque allí, gloria al nombre del Señor, una estructura. Amén. Ese era el cajón de el tabernáculo, la estructura. Y esta estructura, vamos a la Biblia, gloria al nombre del Señor, estaba construido por madera de acacia. Capítulo 26, versículo 15. Leamos el texto. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén como deben de estar, derechas. Gloria al nombre del Señor.
La madera, hermanos, ese lugar fue con la estructura era madera. La madera representa la humanidad de Cristo sometida al sufrimiento y también representa los creyentes. Al ser una madera incorruptible y del desierto, representa la humanidad perfecta de Cristo, incorruptible y capaz de resistir al pecado. Aleluya. Esa madera está representando, porque recordemos que Cristo era 100% humano y 100% divino. Eso era Cristo. Él tenía las dos naturalezas, humana y divina. Gloria al Señor. Entonces era 100% humano y 100% divino. Entonces esa madera está representando precisamente la humanidad de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Así como esa madera tuvo que pasar por un proceso para dejarlas en tablas, ¿no? Porque eran tablas. Entonces, obviamente, pasó por ¿cómo llaman a esa persona? Bueno, lo llaman aserradores, ¿no? Esas personas que labraban, cogían el árbol, lo tumbaban y luego con algunos instrumentos empezaban a sacar esas tablas. Entonces, esa madera pasó por un proceso. Asimismo, Cristo pasó por todo un proceso, ¿verdad? Y obviamente, si observamos esa madera, cada tabla, si hablaran, contarían el dolor por el cual pasó, ¿verdad? Cada árbol, porque al ser cortado y vuelto pedazos para llegar a dar la figura. Entonces imaginémonos el proceso de cada tabla. Cristo también pasó por un proceso, por un sacrificio, ¿verdad? Todo, hermano, porque recordemos que desde dejar el cielo, descender del cielo, y todo el proceso no fue fácil. Y todo lo que vivió en la tierra hasta llegar a la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y pues también dice que representa a los creyentes. Al ser una madera incorruptible del desierto, entonces la humanidad de Cristo que fue tomado, pues representa el desierto de la vida, este mundo que carece de muchas cosas, ¿verdad? Así como el desierto carece de una cantidad de beneficios que se obtienen donde no es desierto, pues el mundo carece de ello. Gloria al nombre del Señor para siempre. Cristo vive. Representa la humanidad perfecta de Cristo, incorruptible y capaz de resistir al pecado. Esta madera tenía unas características y era una madera muy fina, una madera que resistía, no fácilmente le entraba la polilla. Usted sabe que hay maderas, bueno, hoy en día casi eso no se conoce, porque hoy en día pues ya escasea la arbolización y ya hoy utilizan son otros materiales, ¿verdad? Pero la gente de campo saben que hay maderas que son supremamente fuertes, ¿verdad? Que eso, después de que esa madera se cura, no les entra nada.
Ni siquiera una puntilla con un martillo dándole. Es probable que la puntilla se doble, pero no les entra, ¿cierto? Y hoy, digamos, con las herramientas que se utilizan, con las brocas, pues es de la manera como penetran, pero que son muy fuertes. Esta madera tenía esas características. Gloria al nombre del Señor, que era incorruptible y representa a Cristo, que tuvo la capacidad de andar por este mundo, pero que a él el pecado no lo permeó. El pecado no lo dañó, el pecado no lo destruyó. Gloria al nombre del Señor. Aunque dice la Biblia que fue tentado en todo, pero no cedió a las tentaciones. Amén. Gloria al nombre del Señor. Para echar abajo la versión del presidente, ¿no? Que dijo que Cristo, él creía que Cristo había hecho el amor. ¿Recuerda que él dijo? Eso lo dijo, y lo dijo en una plaza pública, y que posiblemente lo había hecho con María Magdalena. Blasfemo, o son blasfemias. Eso lo dijo, hermano. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? A su nombre. Entonces, esa madera representa lo incorruptible y capaz de resistir al pecado. Aleluya. Ustedes recuerdan también, conocen la Biblia, porque aquí estoy frente a gente que conoce la Biblia, que el Señor fue tentado, por ejemplo, por Satanás, cuando una de las tentaciones que le puso Satanás fue: le daré todos los reinos de la tierra si usted se postra y me adora. En la humanidad de Cristo él hubiese, porque la parte humana es débil, ¿verdad, hermanos? La parte humana es débil. Uno es fuerte por el Señor y por el temor que hay, pero la parte humana es débil. Entonces Cristo en su humanidad fue débil también, aunque nunca se dejó ganar. Bendito sea el nombre del Señor. Él resistió al pecado. También representa a los creyentes, árboles transformados y enderezados por el Espíritu Santo. Escúcheme en esto: para formar parte de la estructura de Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Árboles transformados. Esos árboles, esas tablas pasaron por un proceso. Y el cristiano también, para hacer parte de la estructura de Dios, tenemos que pasar por un proceso. Para usted y yo hoy estar aquí, hemos pasado por un proceso. ¿Cuántas cosas hemos tenido que vivir? ¿Cuántas cosas hemos tenido que pasar? Unos más que otros, pero ninguno se ha quedado sin parte. A cada uno Dios le ha dado una partecita, pero que hemos sido procesados, lo hemos sido, y que seremos procesados, lo seremos, porque es hasta que lleguemos a la medida, a la estatura del varón perfecto, Cristo, el modelo. A su nombre. Entonces, mire, hermano, ese tabernáculo, ahí está la estructura. Esas tablas eran tablas unidas, gloria al nombre del Señor, que tipifican también, hermanos, tipifican a los creyentes edificados juntamente para ser la morada de Dios. El apóstol Pablo, recordemos que dice que nosotros somos ¿qué? El templo del Espíritu Santo.
Aleluya. Entonces, era el lugar donde Dios quería morar, pero Él no mora solo. Él quiere morar en medio del pueblo, de la iglesia. Entonces, eso está representando, hermanos, esa madera que cubría el tabernáculo. O sea, no era solamente por crear una cosa ahí, no, porque Dios quería estar en medio del pueblo. A su nombre damos la gloria. Ahora, algo más. Recuerden que esas tablas estaban cubiertas de oro. Amén. Eran unas tablas cubiertas de oro. Y esa cubierta de oro representa la pureza, la gloria y deidad de Cristo. Cubrir la madera con oro simboliza que la humanidad de Cristo estuvo revestida de su naturaleza divina. Amén. Es decir, que Él no estuvo solo. Alabado el nombre del Señor. Que aunque andaba en un cuerpo humano de carne, sujeto a pasiones y debilidades, sin embargo, en Él estaba la gloria de Dios que lo cubría. Porque el oro representa eso, la gloria de Dios. Eso representa el oro, la gloria del Señor. Entonces, cubrir, repito, la madera con oro simboliza que la humanidad de Cristo estuvo revestida de la naturaleza divina. Y asimismo, el creyente es cubierto por la justicia y la gloria de Dios. Amén. El creyente tiene la cobertura de la presencia del Señor. Por eso es que el enemigo, si él tiene bigote, él se lo lambe por quererle hacer daño a cualquiera de nosotros. Si es que tiene bigote, ¿no? Aleluya. Es un dicho, ¿no? Que antiguamente se usaba: me lambo el bigote. O sea, decía como con el deseo de hacer algo, porque tenía ganas de algo. Entonces, usted y yo sabemos que el enemigo, el blanco número uno es la iglesia, es usted y yo. Eso no lo podemos ignorar. Usted y yo, por cuanto le servimos al Señor, nos tornamos en el enemigo número uno de Él. Él no está interesado en nadie más, sino en cada miembro de la iglesia, especialmente aquellos que viven para Dios. Él busca dañarlos, destruirlos. Él busca hacerles cualquier fechoría para que esa persona se desvíe del propósito divino. Pero se encuentra con algo. Aunque somos 100% humanos, tenemos una cobertura. Amén. Hay oro, gloria de Dios, que reviste cada persona. Por eso es que usted y yo ante Él somos codiciables, ante el enemigo, porque Él sabe lo que usted y yo tenemos. Aunque usted y yo muchas veces ignoremos, y por el desconocimiento, porque a veces, o no es porque desconozcamos, porque uno sabe lo que Dios ha colocado, sino porque a veces uno se llena como de un conformismo, no se valora lo que Dios ha dado, lo que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, que no es pequeño, que no es algo sin valor, es algo de incalculable valor. O si no, ¿por qué Satanás vive detrás de usted queriéndonos destruir? Si no tuviera valor, él se quedaría quieto por allá. Pero dése cuenta que cuántas cosas diariamente uno enfrenta, ¿verdad? Con los hijos, en el hogar, en el trabajo, que usted está bien y de pronto un compañero de trabajo empezó a usted a molestarle, a fastidiarle, porque el enemigo quiere de alguna manera hacerlo caer,
hacerlo desviar, porque Él sabe que lo que usted y yo tenemos es grande. Y sabe una cosa más, que somos humanos, pero que tenemos una cobertura, como estas tablas que estaban cubiertas de oro. Aleluya. Por si alguna polilla muy fuerte al final quería penetrar, se va a encontrar con una cubierta de oro. Amén. Con algo incorruptible, algo que no dejaría que esas tablas se dañaran, se desfiguraran, a pesar del trajín. Porque meditemos, por ejemplo, ¿cuántas veces tuvieron que armar y desarmar ese tabernáculo? Yo no sé, hasta ahora se me viene la idea y la pregunta: ¿cuántas veces tuvieron ellos que armar y desarmar ese tabernáculo? ¿Alguno de acá tiene de pronto la idea? Pero no sé, no, tal vez nunca nos hemos puesto a meditar cuántas veces lo armaron y lo desarmaron. Pero que no fue una vez ni dos, sino muchas veces. Ahora, tengamos presente que una cosa así en armar y desarmar, eso se va deteriorando. ¿Sí o no? ¿Cierto que las piezas se van deteriorando? Se van deteriorando. Pero al tener esa cobertura de oro, no dejaba que las piezas perdieran su estado original. No dejaban que las piezas se deterioraran, sino que permanecieran lúcidas, brillantes, hermosas, porque estaban representando la presencia de Dios en la tierra. Y lo que es de Dios no se deteriora. Oiga bien, lo que es de Dios pasan los años, pero ahí permanece. Ahí permanece. Aleluya. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor refiriéndose a la palabra, pero mi palabra no pasará. Ella sigue, ella no se ha deteriorado, por ejemplo. Amén, hermano. Han pasado generaciones, han pasado a la historia. Ya tal vez quedan solamente los testimonios, los libros que escribieron basados en la experiencia. Aleluya, ellos ya no están, pero la palabra de Dios sigue intacta, porque lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios no se deteriora. Lo que es de Dios no se acaba. Lo que es de Dios permanece para siempre. A su nombre damos la gloria. Entonces, al tener esa cobertura de oro, hermano, que representa la gloria de Dios, permanece. Amén. El creyente permanece. El cristiano resiste. El cristiano aguanta, hermano, porque tiene una cobertura no humana, sino que viene de arriba. Y entonces se cumple lo que dice el Señor: lo que está en mi mano, nadie me lo arrebata, nadie me lo quita. Lo que está en mi mano, a su nombre damos la gloria, a su nombre damos toda la gloria. Cristo vive para siempre. Entonces, hermano, qué hermoso, ¿cierto? Qué lindo es eso, mire, ver, cualquiera dice, bueno, ese cajón ahí, pero ese cajón, como cualquiera puede decirlo, eran tablas cubiertas de oro donde iban a retener la presencia de Dios en el desierto. Aleluya. Iban a estar ahí. Cada vez que llegaban a un lugar, armaban esa casa. Luego le decía el Señor a Moisés, bueno, nos vamos. Dice la Biblia que cuando la nube se levantaba, era señal de que tenían que seguir.
Y el pueblo, cada uno empezaba a desarmar sus tiendas, y los sacerdotes levitas encargados del tabernáculo también se encargaban, empezaban a desarmar el tabernáculo, porque estaban viendo la señal que tenían que irse. ¿Para dónde? Ellos tampoco sabían. Aleluya. Pero que seguían la señal de la nube en el día, y en la noche la columna de fuego. Y luego cuando llegaban a un lugar y la nube se asentaba, entonces era señal de que ahí debían nuevamente, ¿cómo se dice? Sí, de establecerse por unos días, por unos meses, porque recordemos que fueron 40 años. Por eso les digo, hermanos, que armar y desarmar el tabernáculo no fue de 2 o 3 veces, fue muchas veces. Aleluya. Muchas veces tuvieron que hacerlo, pero lo hermoso era que cada pieza se mantenía intacta, hermosa, no se deterioraban, no se desgastaban. Aleluya. Porque así es el Señor. Él no se desgasta. Aunque es conocido como el anciano de días, no es que sea un anciano, no es que sea un viejito por ahí. No. Es de pronto la descripción que le dio el profeta, en este caso Daniel. Dice que él vio como a un anciano de días que vino y se sentó, ¿verdad? Y luego miró a uno como hijo de hombre que vino también hacia el anciano de días. Gloria al nombre del Señor. No es que sea un viejito, Él es eterno. A los que nos llegan los años y a los que nos envejecemos, nos arrugamos, perdemos la memoria, perdemos la visión, el oído, nos ataca la artritis, la osteoporosis, nos ataca el colon, y todo somos nosotros. Pero Dios permanece firme, Dios permanece eterno, Dios permanece siendo el mismo de ayer, de hoy y para siempre. A su nombre. Gloria al nombre del Señor. Bueno, el tiempo se ha ido, hermanos. Yo creo que continuamos en el próximo culto, próximo domingo. Empezaremos a mirar lo que tiene que ver con la cubierta que cubría el tabernáculo. Amén. La cubierta que cubría el tabernáculo. Apenas lo estamos construyendo, apenas vamos aquí en las paredes, ¿verdad? Pero nos hemos dado cuenta que ahí estaba el Señor. Amén. Y que cada tabla no solamente representa al Señor, sino la iglesia. Esa unidad ahí donde el Señor moraría, donde el Señor estaría. Porque el Señor está en medio de la iglesia. El Señor está con el pueblo. El Señor está con nosotros. Amén, amado hermano. ¿Cuánto le adoramos a Él? ¿Cuánto le damos la gloria? Entonces, démonos cuenta que cuando leamos estas partes es bueno hacerlo con detenimiento. Y hoy en día hay una facilidad hermosa, hermano, de poder uno mirar con detalles para, ¿verdad? Porque muchos dicen, bueno, ¿y para qué sería esa casa? Y algunos dirían, oiga, pero tanto desperdicio, no tanto oro, porque es que eso sí que le metieron oro, ¿no? Y no solamente a este tabernáculo, que al final, con el paso del tiempo, no se supo qué pasó con él. Amén, amados. Porque después miramos a Salomón construyendo un templo casi con las mismas características. Y si este tabernáculo llevaba oro, el templo que construyó Salomón, ese sí que se excedió, ¿yo? Porque ese era grande. Aleluya. Y también en la misma similitud del tabernáculo, con mucho oro. Alabado el nombre del Señor. Es que las cosas de Dios son preciosas y siempre nos dejan una enseñanza cuando nos detenemos a meditar en ellas.
Entonces, hermano, el próximo domingo, si el Señor no ha venido, le colocaremos el techo. Amén. Le vamos a colocar el techo al tabernáculo. Eso tiene también alguna representación importante para nosotros. Colóquese en sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza de esta mañana. Yo espero que esto nos sirva a nosotros para aprender, para conocer la Biblia. Padre que estás en gloria, gracias. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos escudriñarla, aprender de ella, conocer de ella. Señor, cada día te pedimos que nos des entendimiento, sabiduría, para poder nosotros, Dios mío, instruirnos en tu palabra y darnos cuenta que en cada detalle de la palabra y de las cosas que ella menciona hay enseñanzas para nosotros y que necesitamos, Dios mío, aprender de ellas para fortalecernos, para seguir creciendo en la fe, para seguir creciendo en el conocimiento, para seguir, Dios mío, avanzando en este propósito divino. Gracias por este pueblo que hoy ha asistido, Señor, por los hermanos y amigos que estuvieron a través de las páginas, Señor. Gracias. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, que así como tu gloria estuvo allí en el tabernáculo, hoy tu gloria permanezca. Señor, que no nos dejemos dañar por el mundo, por el pecado, porque lo hermoso, lo grande viene, aleluya, viene de camino, Señor, porque tú lo has prometido. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive.